Cuando digo streaming me viene Vean su vato. como si tuviera 20, no sé qué me creo. ¿De qué parte de Estados Unidos El eres? streaming está acá al lado. El streaming está acá en Jovita. Jovita Stream. Streaming Jovita. Mirá, Nosotros con salimos por con YouTube. ¿Qué con ese? No, es @Jovita Stream. Stream, te lo leo. Streaming. Stream. Stream. Nosotros salimos por YouTube, listo, YouTube. Ya está, listo, estamos argentinizados, es así, es la que va. Vamos a hablar con Daniela Polonsky, que no tiene un apellido tampoco muy, que sea así como gallego, pareciera, o algo así más argentinizado. Ahora, ¿de dónde es? Polaco debe ser, Daniela, me parece, vamos a preguntarlo. Es Daniela Polonsky, ok, con Y final y K en su apellido. Bienvenida, Daniela, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Acá justo leyendo tu apellido, hablando de Bueno. esto, de streaming y qué sé yo. ¿De dónde es tu apellido? Contanos. Ya que vamos a hablar de constelaciones y todo esto. Mira, estuve investigando sobre el origen de mi apellido. En un momento creí que era polaco, pero en realidad es ruso. Mira, bueno, Así claro, que, venía sí. Polonsky, venía bien, ¿no? Si era polaco, venía como desde ese lado. Qué Por interesante. ese lado, sí. Bueno, entonces vamos a hablar hoy, nos dejaste la vez pasada ya planteado, ¿no? Nos hablaste un poco de qué eran las constelaciones y cómo se podían usar para desbloquear el crecimiento de un negocio y nos diste un buen pantallazo. Y hoy me gustó esto, nos dejaste trauma organizacional, que la palabra trauma, ¿qué nos traes hoy para contarnos un poco? ¿Viene de acuerdo a cosas que vos ya encontraste en algunas organizaciones en las que estuviste o cómo llegaste a esto? Sí, en realidad, bueno, hay dentro de las que son las constelaciones organizacionales, hay toda una teoría que trata sobre el trauma organizacional, así como las personas sufrimos eventos traumáticos, que son eventos que afectan sobre nuestro bienestar y nuestra salud. También, o sea, nuestro bienestar físico y emocional y mental, también sucede lo mismo en las organizaciones, porque no nos olvidemos que las organizaciones están conformadas por personas, que es lo que les da esa característica diferente de que no somos robots, ¿no? Como que están constituidas por personas. Entonces, cuando sucede un evento que afecta contra, ya sea la integridad física, mental o emocional de las personas que están dentro de la organización, se genera un trauma organizacional. Que en una primera instancia parecería como que, bueno, tenemos que seguir, no pasa nada porque la empresa tiene que seguir generando, cosa que es cierto. El tema es que si no se trata de manera adecuada en el momento en el que surge, esto puede llegar a tener resabios en el futuro, digamos, ¿no? Con algunos eventos que ahora vamos a ir conversando de qué es lo que puede suceder o cómo se puede manifestar un trauma. Te pregunto a ver si tiene que ver con esto. Te hago la analogía. Si es como un trauma, sería como una quebradura en un hueso que no está bien curada y entonces queda algo ahí que por ahí no vas a tener la misma movilidad en el brazo, por ejemplo. Y en este caso, a ver cómo lo podemos traspolar. Exacto. Yo siempre digo que, por ejemplo, si vos te quebrás, ¿seguís corriendo? No. Entonces, ¿por qué esperás que si hubo un evento traumático que afectó claramente de manera sorpresiva a los integrantes de tu organización, siga funcionando todo como si nada? ¿No? Y acá, en este que siga funcionando como si nada, es donde me parece que tenemos la llave para hacer que los hechos no sean traumáticos si los tratamos a tiempo. ¿Sí? Doy un ejemplo así como muy, muy general. Yo el año pasado trabajé con una empresa donde habían perdido una de sus licencias más importantes y lo que sucedía era que no se podían recomponer. Claro, ¿qué fue lo que sucedió? Que ese evento, ese haber perdido la licencia, fue un evento traumático. ¿Pero por qué traumático? Porque de eso dependía la vida y la existencia de esa empresa, porque era su principal proveedor. Ahora, ¿qué pasa? Quedaron como, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo lo solucionamos? Y quedaron en esa confusión, que es lo que genera el trauma, como confusión, de que no sé qué está pasando porque de repente sucedió, y siguieron funcionando con esa confusión. Claro, ¿qué pasa? Lo que sucedía es que había cambiado la emocionalidad de los integrantes de la organización. No podían decidir. Cada vez la empresa iba peor. Una vez que pudimos trabajar, porque no solamente, o sea, trabajar esta situación y además trabajar qué es lo que le estaba jugando al dueño con esa situación,
que justamente fue un hecho traumático que sucedió en su vida, ahí empezaron a organizarse. Empezaron a hacer palabra de lo que estaba pasando. Empezaron a decir, che, pará, yo tengo miedo de quedarme sin trabajo, tengo miedo de que esto pase, tengo miedo de quizás si me quedo sin trabajo no volver a conseguir, cómo hago para conseguir nuevos clientes. Entonces se empezó a trabajar sobre eso que había sido traumático. Ok, en el caso en que no se ponga en palabra, esto es interesante. Si Ujú. no logran ponerlo en palabras o no logran identificarlo, ¿vos podés trabajar igual o primero Sí. tenés que llevarlos a ese momento? Se puede trabajar igual a partir de las configuraciones de la constelación organizacional. Siempre para poder llegar a un evento traumático se trabaja mucho con el diálogo. Entonces yo trabajo a través de entrevistas, ¿no? Como, bueno, ¿qué sucedió en la organización? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo era anteriormente? ¿Qué pasó después? ¿A partir de cuándo empezó esta sintomatología? Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? De otros casos que tuve. Era una empresa que no podía, o sea, no conseguía, tenían alta rotación en uno de los sectores. Cuando yo empiezo a averiguar, en realidad averiguar no, como a entrevistarlos, lo que noto que había como un dejo de, como de enojo en ese sector. Y esta alta rotación permanente. Cuando en un momento pregunto, digo, bueno, ¿qué sucedió en esta organización, o mejor dicho, desde cuándo está pasando esto? Desde tal momento de tal año. Ok, ¿qué sucedió? Dice, no, en ese momento falleció una de las personas del equipo. ¿Qué pasa? Esa emoción, ese hecho, no fue trabajado en ese momento de manera consciente, por decirlo de alguna manera. Y lo que sucedía es que todas las personas que venían eran como si fuese, como si estuviesen, salían expulsadas por esta situación que no estaba resuelta. Una vez que pudieron reconocer y darle un lugar a esa persona que estuvo, que formó parte de del equipo y que de manera intempestiva, bueno, falleció porque no era que estaba enfermo ni nada, pudo darle lugar a que esa emoción y que esa conciencia ocupe un lugar en la empresa y la rotación dejó de existir. O sea, no tiene más rotación personal. Claro. No, está buenísimo, claro. Seguramente por ahí estaban esperando que venga, o sea, como suplantar a alguien que ya no está, pero que era tan necesario, era como que la Exacto. comparativa sacaba a todos volando. Era, no sos, no le llegás ni a los talones, no sos esto, no sos tan carismático. Andás a ver cuáles serían todos esos rollos que estaban ocultos. Qué laburazo, está bueno. Te Ocultos contratan. que no se saben, sí. Claro, y es conocido esto que vos estás proponiendo, está teniendo repercusión, aparte sos coach y sos otro montón de cosas, ¿ponés todo en Ujú. juego a la hora de abordar estas temáticas o vas solo por las constelaciones o cómo lo abordás? No, yo pongo todo en juego. O sea, si bien mi herramienta principal son las constelaciones organizacionales, también entiendo que las organizaciones tienen un montón de otras necesidades, ¿no? Porque, a ver, a esto de, por ejemplo, este último caso de la alta rotación. Una vez que vos, a ver, que nosotros pudimos identificar de dónde venía esto, después tenés que trabajar con todo lo que es la confianza del equipo, generar la confianza, generar la coordinación de acciones, generar el diálogo, el habilitar a que las personas expresen sus emociones, porque lejos de lo que se cree de darle prioridad a las personas hace que nosotros trabajemos más o que si las personas son más productivas es porque vamos a ganar más. Cuando la persona está bien en su trabajo, les puedo asegurar que rinde el doble en menos cantidad de tiempo. Entonces, por eso para mí es muy importante no solamente el desarrollo de la estructura, sino también el permitir que la persona se sienta bien en su trabajo, Claro. en su lugar, en su tarea. Bien. Daniela, yo te quiero preguntar por el tema del escepticismo Ujú. que pueden tener algunas personas en relación a las constelaciones y cómo lo Total. trabajás. ¿Te llaman ya conociendo un poco del tema? ¿Te llaman preguntándote cómo es? ¿Te llaman con... ¿Cuál es la manera, cómo es el contacto, el primer contacto? ¿Y cómo lidias con ese escepticismo tal vez inicial? Sí. Yo siempre lo que hago es decir que esto es lo que digo no, es así, ¿no? Esto es un proceso. La primera parte del proceso es un diagnóstico.
Entonces yo no te puedo decir si vas a constelar o no vas a constelar, hasta en la medida de saber qué es lo que le pasa a tu empresa, porque quizás ni siquiera es necesario el llegar a una constelación. Quizás con simplemente unas entrevistas podés llegar a entender qué es lo que sucede y realizar un plan de acción. Por eso yo digo, mi herramienta principal son las constelaciones organizacionales. Sin embargo, yo no dejo de ser una consultora empresarial, ¿no? O sea, la consulta viene por no puedo vender, tengo descoordinación en mis equipos, no llegamos a tiempo con las fechas, las ventas que tengo no me alcanzan a cubrir los costos, no llego al punto de equilibrio. Esos son como los dolores con los que viene el empresario, el dueño de negocio. Después detrás está la técnica de las constelaciones organizacionales que me sirven para llegar a la raíz del punto de dolor que tiene la persona para poder comprenderlo y así hacer un plan de acción que haga que no se vuelva a repetir eso. Claro, ¿te ha pasado que gente de ahí, estás en la organización, o sea, como vos decís, en plan empresarial, si se quiere, y después de ahí salga alguien y te diga, bueno, quiero seguir y también quiero seguir constelando de manera personal? ¿Eso sucede o la gente en general no se engancha? Le están dando mucha bola porque realmente son eficaces, ¿no? Hay movimientos grosos a partir de la constelación, lo sabemos, pero te pregunto cómo es estar ahí. Sí, de hecho hay personas que siguen como con un proceso personal más allá de cómo podemos llegar a intervenir en su empresa y su negocio, como que por otro lado dicen, bueno, ok, yo tengo que, además de esto, tengo que ordenar mi vida, porque la vida personal y profesional no están separadas. Es como, si yo puedo ordenar todos los ámbitos de mi vida. Entonces, sí, empiezan con el trabajo y terminan ordenando su vida personal. Eso sucede un montón. Claro, Me pasa un montón. sí, como que no pueden no hacerlo, ¿no? El que realmente lo vivió y vio el resultado es un poco como, bueno, sí, tiene que ir por ahí. Exacto. Sucede también que muchas veces, por ejemplo, este es un tema, ¿no? Que dicen, necesito que mi equipo tenga autonomía. Esto sucede mucho en personas que tienen, dueños de negocio, que tienen muchos freelancers, ¿no? Que ahora se usa mucho esta metodología de trabajo, ¿no? Soy dueña de negocio y contrato a marketing, contrato a contabilidad, contrato a la persona que me haga publicidad. ¿Y qué es lo que pasa en todo esto? Todas estas personas tienen que trabajar de manera coordinadas, ¿no? En pos de de un mismo objetivo. Ahora, lo que me plantearon hace un tiempo es, yo necesito que sean autónomos. Ahora, para poder ser autónomos, primero tengo que trabajar tu autonomía personal, ¿no? Tenemos que trabajar tu autonomía personal. Bueno, ¿por qué necesitas controlar todo? ¿Para qué necesitas controlar todo? ¿Qué tanto nivel de autonomía le podés llegar a dar a tu equipo? ¿Para qué necesitas que tu equipo tenga autonomía? Claro. Entonces, son todos aspectos que, si bien la necesidad surge desde necesito que mi equipo sea autónomo, eso es el dolor, ¿qué hay detrás? ¿Y qué estoy haciendo yo para que mi equipo no está siendo autónomo en este momento? Claro, y aparte que esas piezas que vos nombrás cada una por separado, también muchas veces no se conocen entre sí, tienen muy poco contacto. Entonces el trabajo en equipo se dificulta y todos esos departamentos responden a un solo cabeza de equipo, pero ahí también se filtra mucha información, se pierde mucha energía, me imagino, ¿no? Sí, y ahí para mí lo que es importantísimo es, primero, que se conozcan todas las personas. Segundo, saber para quién van a trabajar y para qué van a trabajar. Y tercero, que esto me parece como lo más importante de todos, es que estas personas que están trabajando juntas, que compartan por lo menos el mismo propósito. Bien. El mismo propósito de vida, como que Ujú. tengan los mismos valores, aunque sea un valor tienen que compartir, porque si no, es muy difícil poder encontrar esta coordinación. Claro. Sí, y me imagino lo difícil para cómo está la vida, porque los valores, hoy nombrás valores, se me ocurre, vamos, y te van a decir, vamos todos atrás de generar dinero, pero eso solo no alcanza, ¿no? Me parece que tiene que haber, como vos No, decís, un poco de alma, ¿no? De algo de esencia que los una y que los haga mantenerse a todos juntos como equipo. Interesantísimo. Daniela Polonsky, decíamos con K, Y final, .ok es el Instagram, ahí te podemos contactar para que, ¿cómo es la primera consulta? Venís, yo te contacto por Instagram, venís a la empresa, ahora te citaríamos en la radio, por ejemplo, venís y haces el primer análisis acá.
Sí, la primera conversación por lo general suele ser telefónica, Ujú. donde yo te hago, o telefónico por WhatsApp, como la persona me contacte, y coordinamos una como para más o menos entender cuál es la situación, y coordinamos una primera entrevista. Y a partir de ahí seteamos cómo van a ser los pasos de ahora en adelante para poder trabajar juntos y qué metodología o qué es lo que a tu empresa en este momento le queda mejor, Claro, digamos. está buenísimo. Y sobre todo me imagino que también, como decías la vez anterior, ¿no? Como que hay una guía a veces, porque a veces no deben ni saber bien qué es lo que necesitan. Necesitan algo, pero no saben bien qué, entonces vos tenés que encima descifrar eso primero, contárselos y después avanzar. Es un montón, pero está buenísimo. Sí, las primeras entrevistas, o sea, la primera entrevista, por ejemplo, en la que nos conocemos y en la que yo te cuento cómo trabajo y vos me contás qué es lo que te pasa, Mm, es una entrevista donde lo que hacemos es ordenar. Porque cuando viene la persona o dueño de negocio, viene si bien viene con un tema, ese tema cuando empieza a hablar y hacerlo palabra, empieza a tener de repente un montón de puntos de conexiones y dices, ay, también me duele esto, y me duele esto, y me duele esto. Entonces es poder primero organizar y clarificar cuál es la situación actual de la empresa. Una vez que nosotros organizamos, clarificamos y la persona se llevó como este pantallazo general de qué es lo que está pasando y cómo se van interrelacionando los temas, ahí podemos pasar a un plan de acción o, si la persona quiere, a un plan, o sea, a una constelación organizacional, que se puede hacer ya sea de manera individual, es decir, con la persona y trabajamos con unos palitos que son los víncores, o de manera grupal, donde ya es en una constelación grupal y trabajamos con otras personas. bien, buenísimo. Bueno, entonces quedamos en contacto. Daniela, un gustazo haberte conocido. Buenísimo esto que nos has traído, que es totalmente novedoso. Así que danielapolonsky.ok, ahí en el Instagram te contactan. Y bueno, nada, que avance todo esto, así las organizaciones se desbloquean y todo fluye. Gracias por el contacto y hablamos pronto. Gracias, Daniela. Gracias a ustedes por el espacio. Adiós. Abrazo. Gracias. Me encantó, porque es como descubrir un costado novedoso que me parece que es súper valedero, ¿no? Ahora que se pusieron, esto que uno dice, se pusieron de moda. Bueno, digo, la serie que anduvo ahí dando vueltas, que se hizo conocida, pero hay mucha gente que